¿Te estresas al pedir cita médica en España? Hoy te damos pasos sencillos para hacerlo sin problemas. Suscríbete para más consejos útiles. Hoy hablamos sobre por qué llamamos al centro de salud en España, algo tan común, pero a veces complicado. Exacto. Y aunque puede parecer sencillo, hay varias razones para hacerlo. La más evidente, claro, es cuando nos sentimos mal. Por ejemplo, un resfriado fuerte que no mejora. También está la gestión de enfermedades crónicas. Las personas con condiciones como diabetes necesitan control regular. Llaman para programar revisiones o ajustes de medicación. Sí, y no olvidemos las consultas de seguimiento. Después de una operación o un tratamiento, el médico a menudo quiere asegurarse de que todo esté evolucionando bien. Otro motivo común es la renovación de recetas. Cuando la medicación se está acabando, es necesario llamar para pedir una nueva receta. Así, se evitan interrupciones en el tratamiento. Y a veces simplemente necesitamos un justificante médico. Esto puede ser importante, por ejemplo, para justificar una ausencia laboral. Hola, necesito un justificante para el trabajo. Cierto, y no siempre es por enfermedad. Por ejemplo, las revisiones preventivas son fundamentales. Una cita para un chequeo general puede detectar problemas antes de que se agraven. Además, en ocasiones llamamos para obtener información sobre vacunas, especialmente con los cambios en las recomendaciones de salud pública. Exactamente, y con los niños, la vacunación es clave. Los padres suelen llamar para asegurarse de que el calendario de vacunas esté al día. También es común llamar por información sobre pruebas diagnósticas. Si el médico ha solicitado un análisis de sangre o una radiografía, necesitamos saber cuándo y dónde realizarlos. Y no podemos olvidar el papel de las urgencias. Si hay un problema que no puede esperar, el primer paso es llamar para recibir orientación sobre cómo proceder. Llamar al centro de salud es una parte esencial del cuidado de nuestra salud. Es importante saber cuándo y por qué hacerlo, para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Así es, esperamos que esta información ayude a entender mejor el sistema y facilite el proceso de pedir una cita médica en España. Hoy vamos a centrarnos en cómo describir tus síntomas cuando pides una cita médica. Eso es clave. Muchas veces las personas no saben cómo hacerlo de manera clara y sencilla. Pero es esencial para que el médico pueda entender el problema rápidamente. Exactamente. Un buen consejo es usar frases cortas y directas. Por ejemplo, en lugar de decir "me siento mal", es mejor especificar "tengo dolor de cabeza desde ayer". Y no te olvides de mencionar cuándo comenzaron los síntomas. Esto ayuda al médico a determinar la urgencia. Por ejemplo, tengo fiebre desde hace 3 días. Es más útil que solo decir tengo fiebre. También es útil describir la intensidad. Puedes usar escalas del 1 al 10 para el dolor, donde 1 es muy leve
y 10 es insoportable. Así, el médico puede hacerse una mejor idea de lo que sientes. Claro, y si tienes más de un síntoma, intenta ordenarlos por importancia. Por ejemplo, tengo dolor de garganta y tos, pero lo que más me preocupa es la fiebre alta. Otro punto importante es mencionar si has tomado algún medicamento. Si dices, he tomado paracetamol, pero no mejora, el médico sabrá qué tratamientos has intentado. Y si tienes alergias conocidas, es fundamental mencionarlas. Esto puede influir en el tratamiento que el médico te recomendará. Por ejemplo, soy alérgico a la penicilina. Si es posible, trata de identificar el tipo de dolor. ¿Es punzante, constante, intermitente? Esto también puede dar pistas importantes al médico sobre lo que podría estar ocurriendo. Además, si has tenido un síntoma similar antes, es útil decirlo, algo como «esto me pasó el año pasado». Puede ayudar a identificar patrones. Y si hay algo que empeora o mejora los síntomas, también es bueno mencionarlo. Por ejemplo, el dolor aumenta cuando como o la fiebre baja con reposo. Finalmente, recuerda que no estás solo. Si te cuesta describir los síntomas, puedes pedir ayuda a un amigo o familiar para que te ayude a explicarlos mejor. Exacto, y con estos consejos esperamos que te sientas más preparado para tu próxima llamada al médico. Describir los síntomas claramente es un paso importante para recibir la mejor atención posible. Sí, recuerda que ser preciso no solo ayuda al médico, sino también a ti para obtener un diagnóstico más rápido y adecuado. ¿Cómo describirías tus síntomas para que un médico entienda claramente lo que sientes? Hoy vamos a explorar cómo entender las preguntas que te puede hacer un médico en España durante una consulta. Exacto, F. Entender estas preguntas es crucial para poder responder de manera adecuada y recibir el tratamiento correcto. Muchas veces, las preguntas están diseñadas para recopilar información específica sobre tus síntomas. Un ejemplo común es cuando el médico pregunta, ¿desde cuándo tienes este dolor? Aquí quieren saber la duración del síntoma, algo esencial para determinar si es agudo o crónico. Sí, y también podrían preguntarte, ¿cómo describirías el dolor? Esto busca que detalles si es un dolor punzante, sordo o intermitente, como discutimos en capítulos anteriores. Otro tipo de pregunta es, ¿has notado algo que mejore o empeore los síntomas? Aquí esperan que menciones factores como la actividad física o ciertos alimentos que podrían influir en tu condición. Y no olvidemos las preguntas sobre antecedentes médicos como ¿has tenido esto antes? Esto ayuda a identificar si hay un patrón o si es un problema recurrente. A veces, el médico puede preguntar, ¿has tomado algún medicamento para esto? Es importante ser honesto y específico para evitar interacciones medicamentosas. También podrían preguntarte sobre otros síntomas relacionados como ¿tienes fiebre o dificultad para respirar? Estas preguntas ayudan a descartar o confirmar posibles diagnósticos.
Otra pregunta común es sobre tu historial de salud general. ¿Tienes alguna enfermedad crónica o alergia? Esto es vital para adaptar el tratamiento a tus necesidades específicas. Si el médico pregunta, ¿has viajado recientemente? Están buscando identificar si podrías haber estado expuesto a enfermedades en otras regiones. Y no te sorprendas si te preguntan sobre tu estilo de vida, como ¿fumas o bebes alcohol? Estos factores pueden influir en tu salud y en el tipo de tratamiento que te recomiendan. También podrían querer saber sobre tu dieta. ¿Cómo es tu alimentación diaria? Esto, aunque no siempre parezca relevante, puede tener un impacto en tu bienestar general. Finalmente, recuerda que siempre puedes pedir al médico que repita o explique una pregunta si no la entiendes. Decir algo como ¿podría repetir eso, por favor?, es perfectamente válido. Sí, es importante que te sientas cómodo y seguro durante la consulta. Entender las preguntas es clave para que la comunicación sea efectiva y te beneficie al máximo. ¿Alguna vez has tenido problemas para entender las preguntas de un médico durante una consulta? Ahora que sabemos cómo entender las preguntas del médico, hablemos de cómo confirmar una cita médica con seguridad en España. Claro, confirmar una cita médica es importante para asegurarte de que no haya errores. Lo primero es anotar la fecha y hora exacta. Puedes hacerlo en tu móvil o agenda. Sí, y siempre es una buena idea repetir la información para asegurarte de que todo esté correcto. Puedes decir algo como, entonces, mi cita es el martes a las 10:00, ¿verdad? También es crucial saber en qué centro médico tienes la cita. A veces hay varios consultorios en una misma ciudad, así que asegúrate de tener la dirección correcta. Exacto. Otra cosa que puedes hacer es preguntar el nombre del médico o del especialista con quien tienes la cita. Esto te ayuda a estar más preparado el día de la consulta. Y no olvides preguntar si necesitas llevar algo específico, como documentos médicos anteriores o resultados de pruebas. Esto puede agilizar mucho la consulta. Algo que muchos no consideran es preguntar cómo llegar al centro médico. Puedes pedir indicaciones sobre transporte público o estacionamiento si vas en coche. También puedes confirmar si necesitas llegar con antelación. Algunos centros piden que llegues 15 minutos antes para completar formularios o procedimientos de admisión. Una buena práctica es guardar el número de teléfono del centro médico. Así, si surge algún imprevisto, puedes llamar y avisar de un posible retraso. Y si tienes alguna duda sobre el proceso de confirmación, no dudes en preguntar. Es mejor aclarar todo en el momento que tener sorpresas el día de la cita. Finalmente, si cambias de opinión o no puedes asistir, avisa con antelación. Esto no solo es cortés, sino que también permite que otra persona use esa cita. En resumen, confirmar una cita médica con seguridad se trata de estar bien preparado y tener toda la información clara.
Esto te ayudará a tener una experiencia más tranquila y eficiente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encantaría saber tus experiencias sobre confirmar citas y preparación médica. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para estar al día con nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Preguntar. Puedes preguntar la dirección del centro médico. Es importante preguntar sobre los síntomas que tienes. Cita médica. Debes confirmar tu cita médica con antelación. Anota la hora de tu cita médica para no olvidarla. Síntomas. Describe tus síntomas al médico detalladamente. Algunos síntomas pueden ser fiebre o dolor. Tratamiento. El médico decidirá tu tratamiento después de la consulta. Seguir el tratamiento correctamente es esencial para mejorar. Confirmar. Es importante confirmar la hora de la cita, confirmar los detalles, evita confusiones.